utilizando justamente esta ecuación, donde toma en cuenta la coeficiente de forma, en fin. Todos estos valores, profundidad de NC, NQ, N gamma, etcétera, ¿no es cierto? Para factores de capacidad de carga, coeficiente de forma, coeficiente de profundidad y coeficiente de inclinación. Aquí tenemos un problema. Una pila de un puente tiene como fundación una zapata rectangular de ancho de 3 metros y largo de 4 metros. Además, los datos son indicados en la figura, en esta figura que está viendo aquí. La profundidad de desplante en este caso es unos 30 metros. El peso de presión del suelo 1.8, el ángulo de fricción interna 30 grados, la cohesión 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Y la excentricidad de la carga aquí tenemos igual a 0,45 con respecto al eje. Entonces el ancho de la zapata, el ancho menor, estamos hablando de 3 metros. Y de donde se puede ver, dice, los esfuerzos actuantes en la cabeza de la pila, tomando en cuenta el peso propio de la pila y de la zapata. El terreno es sometido a una carga excéntrica e inclinada. Calcular la presión de ruptura. Entonces, tomando estos factores, aplicamos esta fórmula que estamos viendo acá. Esta. Bien, entonces, empezamos con, primeramente vamos a encontrar nuestros valores, toda la fórmula que estamos viendo. Tangente al cuadrado de 45 más phi medio, que es ángulo de fricción interna, y el resultado nos va a dar 3. El NQ, lo mismo aplicando esta ecuación, nos va a dar igual a 18.40. El NC, lo mismo, ¿no? Tenemos, son los datos que tenemos nosotros de esto, o por tangente de 30 tenemos 30.14. El NW, lo mismo, 15.67. SC, 1.45. SQ, que es igual a S gamma, también tenemos 1.23. D sub C, 1.15. D sub Q y D sub Y es 1.08. Y sub C y sub Q nos da 0.69 y sub Y 0.25. Este es debido a la excentricidad, que es el que estamos tomando en cuenta, de prima. Está en este valor de aquí. Bien, entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos, ¿no es cierto?, una carga de ruptura igual a 15 kilos por centímetro cuadrado. O sea, en realidad, en todas las fórmulas que hemos visto acá, están contenidos todo lo que nos está refiriendo aquí. Estamos diciendo factores de capacidad de carga, coeficiente de forma, profundidad y de inclinación. Eso es lo que estamos hablando de la excentricidad. Entonces, calculando todos estos valores, emplazamos en la fórmula general, que es esta, y nos da directamente Q sub D. Lógicamente, es la capacidad última, de 15. Para que sea admisible, esto hay que dividir en un coeficiente de seguridad. En este caso, utiliza 3 para mayor COP, igual que en el tercero. Este valor. Bueno, ahora, este ejemplo creo que ya lo resolvimos, ¿no? Era para... Creo que no. Bueno, si quieren, pues lo hacemos. Calcular las presiones debidas a una fundación circular de radio igual a 3 metros en el centro de la fundación a profundidad de 7 metros. Aquí tenemos una carga distribuida de 4 kilos por centímetro cuadrado. El ancho de la placa tenemos 6 metros y la profundidad donde quiero determinar es 7 metros. Entonces aquí aplicamos la ecuación de Love. Entonces la fórmula tenemos que es toda esta fórmula. También podemos encontrar, va a ser P, la carga distribuida, o todo esto es un factor de influencia, que en este caso es I. Entonces P por I directamente nos da la presión a la profundidad que uno quiere determinar. Entonces sacamos primeramente de Z sobre D, y luego utilizamos el gráfico. A ver, vamos a utilizar el texto antiguo, ¿verdad? Para que busquen el gráfico correspondiente. Muy bien, muy bien.
Podemos utilizar la figura, fíjense en la figura 130, es una placa circular. La fórmula del lobo. ¿Quién sería este? P por todo este valor de T. ¿Qué página ahí? La ecuación 200. Ya. ¿Sí? 130 dice. 130. 244 creo que es. 224. Sí, búsquenlo esta fórmula. 1 menos 1 sobre 1 más R sobre Z todo al cuadrado. 223. Eso nos da esto P por E. Este P carga distribuido y todo esto lo estamos llamando factor de influencia. Entonces, muy bien. Ya, en la siguiente página hay una tabla, fíjense. Ya. Está relacionando R sobre Z y nos da directamente el factor I. Entonces, R, en este caso, R sobre Z, ¿cuál forma estoy usando? El gráfico. Entonces, para usar con esto, fíjense la figura 131. Correcto. Es un abaco, ¿no ven? Entonces, con este valor de 1.167, van a sacar este I. Entonces, que tomen el eje vertical, van a encontrar con Z sobre D, y a donde corresponde, que en este caso nos da 1.167, que es el principio, pero sería 0.5, sería 0.1, 1.5, 1.1, 0, 5, entonces los 5 viene a 1. Por favor, aquí está en la gráfica, fíjense por favor, es 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, no se nota en el texto. Ya, porque ¿sí? Parece 10, ¿no? Sí. 10, 15. 1.0, por favor. Entonces, aquí ponle 1. En este caso nos da cuánto, 1.166. Entonces, con eso vamos hasta la curva, hasta encontrar la curva, y vamos a tener este valor aproximadamente, 0.24. Importante encontrar la curva, ¿verdad? Y la relación de Z sobre D. Bien, entonces, una vez encontrado esto, lo único que tenemos que hacer es que ya tenemos esto, que es la carga distribuida, multiplicamos por factor de influencia y ya nos da directamente la influencia de las presiones a la profundidad de 7 metros, que es 0.97 kilos por centímetro cuadrado. Una forma. Y la otra usando la tabla. En la tablita, fíjense. Para usar la tabla necesitamos entrar R sobre Z, el radio sobre la profundidad del desplante. Entonces, el punto donde queremos encontrar, el punto donde queremos encontrar la presión. Entonces estamos a 7 metros. 3 sobre 7 nos da 0.42. Y con eso nos vamos a la tabla. Lógicamente que aquí hay de 0.5, la R sobre Z nos da 0.5, pero lo interpolamos. Interpolando, ¿no? En la tabla nos va a dar 0.24 aproximadamente. Está entre 0 a 0.28, entonces eso hay que interpolar. Entonces nos da 0.24. Entonces lo mismo, aquí está 0, está mal acá. Aquí tendría que ser 0.24. A ver, operen por favor, aquí hay una equivocación por eso. 4 por 0.24 tiene que ser. ¿Cuánto es? 0.96. Está bien, ¿no? 96 es próximo a esto, ¿verdad? Entonces corrijan esto, por favor. Este no es 0.42, es 0.24. Este de acá. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, entonces, por eso justamente esto, para calcular las presiones en una placa circular es relativamente fácil.
puedan utilizar la fórmula de Logue, buscar el factor de influencia, o directamente aplicar la fórmula. Lo que pasa es que estos autores, como son bastante antiguos, entonces siempre han tratado, digamos, ¿cierto?, de facilitar los cálculos, porque bueno, antes no había pues calculadoras, había regla de cálculo. Entonces, por eso mismo, entonces han hecho pues, pero nos facilita, justamente ahora se utiliza con facilidad estos métodos para calcular las presiones en placas circulares a cualquier profundidad. Bien, este ejemplo ya lo hicimos, creo que este es de Lucines con las caras, ¿se acuerdan? Creo que hicimos esto. Sí, ese ya le hicimos, ingeniero. Ya lo hicimos eso. A ver. Bueno, aquí no, es... vamos a aplicarle la teoría de Tersay. Ya. Dice, por la teoría de Tersay determina la carga de ruptura de las fundaciones indicadas. El primer caso es este. Dice, para una zapata rectangular de 2 por 4 metros. Entonces, dice, bueno, vamos a trabajar con la ruptura generalizada. Voy a dar una pregunta para los participantes. ¿Cuántos tipos de ruptura se conoce según la teoría de Tersay? ¿De fallas? ¿De falla? Sí, tipo de fallas. 3. Falla ¿Ya? por corte, general y punzonamiento. Punzonamiento y la otra, localizada, local. Correcto. Justamente la del punzonamiento casi está intermedio entre estos dos, por eso casi no cuando utilizamos los factores de carga de Tersay, siempre vamos a hablar de ruptura generalizada o ruptura también local o localizada. O también aquí dice, ahora estamos hablando de generalizada, pero también dice ruptura general. Este caso es para suelos. ¿Qué tipo de suelos son estos? Para suelos duros, digamos. Exacto, suelos rígidos, duros, exactamente. Esa es la generalizada. Y la localizada son para suelos relativamente blandos o poco compactos, ¿no es cierto? Pero esos casos. Y justamente varía bastante de los factores de carga. Entonces, en el primer caso estamos para una ruptura generalizada. Quiere decir que este suelo es duro. Entonces, el nivel de desplante tenemos 1,50, el ancho menor de la zapata tenemos 2 metros, ángulo de fricción interna es 30, la cohesión es 1 tonelada por metro cuadrado, el peso específico es 1,7 toneladas por metro cúbico. Muy bien. Ahora, a ver, ¿con qué se encuentran los factores de carga? ¿Qué valor necesita para encontrar los factores de carga de Tersay? Ingeniero, hay 2 métodos. Uno que es por tabla en función del coeficiente de fricción y el otro también depende de un KPI, que es un coeficiente pasivo, y también del coeficiente de fricción. No, El ángulo de fricción. Los factores de carga se consiguen justamente con el ángulo de fricción interno. Hay abaco, no sé si se acuerdan, a ver si lo encuentro aquí. Pero también ya esto está tabulado, les decía, en el libro de Brahe Medas, que les facilita el cálculo justamente. Tabla, ¿no? Sí, Ahí. hay una tabla ya desarrollada en Brahe Medas, sáquenselo, está bonito. Y ahí está de 1 a 1. 1, 2, 3, 4, todos los dice los factores de carga para cada caso. Pero sin embargo, ustedes pueden usar la tabla en la página 212, la figura 143. Hay un abaco. ¿En cuál dice? En la figura número 5 usted, hay un abaco, ¿no es cierto? del libro, ¿no? Exacto, el texto. ¿De El texto. Como tienen el texto a mano, pues, están usando las páginas del anterior texto que tenía. ¿Lo pillaron? ¿Qué página dije? Página 246. La figura 146, página 212. Hay un abaco. Sí, ya lo vimos. Bueno, en ese abaco, fíjense, está para ruptura general y local. Las segmentadas son para local. Para local y las otras son para general, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta eso, justamente el ángulo de fricción interna, fíjense, varía de 0 hasta 40 nada más. No va hasta ni 45. Entonces, los factores de carga, para usar los factores de carga, entonces el ángulo de fricción interna varía de 0 a 40.
no hay más valores más grandes de esto. Entonces ahí nos vemos cuál de las líneas vamos a usar, si son punteadas o continuas. Eso va a depender justamente de si es general o local. Bueno, entonces, a ver, practiquen, a ver, con 30 grados, traten de encontrar próximo a este valor. No va a ser igual. Con las líneas continuas, busco. ¿Cuánto vale NC? ¿Vieron? Casi 20, ingeniero. No sé si estoy haciendo bien. NC tiene que estar próximo a 37, 37.5, 37.4, algo así. Entran con el ángulo de reflexión técnico igual a 30. NC. Sí, ingeniero, da 37 casi. Ya. Igualmente, de la misma forma va a encontrar NQ. Este valor que aparece NW, en otros libros aparece como N gamma. Yo utilicé esta nomenclatura porque es más, a veces fácil confundirse con gamma del suelo. Entonces, por eso puse NW. 21.70, por ahí. Por eso digo, entre el cálculo de uno a otro compañero va a ser diferente. Porque Correcto. estamos usando abaco, nunca es igual. Bueno, ya saben cómo se encuentra entonces esto. Lo mismo se hace para el local. Solamente hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? En C', entonces eso va a variar porque la posición ya no va a ser la misma. Bueno, terminemos con este problema primeramente. Para arena compacta y arcillosa, dice, ¿no es cierto? Estamos tomando C por NC más gamma por H por NQ más gamma por B. Cuando está este B grande, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente de todo el ancho. Y si estamos dividiendo entre 2, es el valor de B sobre 2, entonces quiere decir que estamos usando B igual a 2 veces B. Entonces quiere decir que estamos usando para el cálculo para la mitad. Entonces, ahora, reemplazando aquí estos valores 1 por 37.5 que es NC, más 1 que es el gamma, 1.7 perdón, el gamma, el H, la probabilidad de desplante es 1.5 y NW o el N gamma si quieren, es igual a 22.5, más 1.7, que es el gamma del suelo, por B, de entre 2, por supuesto. ¿Por qué estamos entre 2? Porque justamente estamos tomando en cuenta que el ancho total es 2, pero si tomamos la mitad, lo dividimos entre 2. Entonces, esto debería estar así, 2 entre 2, debería ser 1, pero aquí tenemos 1.7, pues es cuestión de calcular, o si no, a todo este miembro lo ponen entre 2, no pasa nada, ¿no? Da igual. 1.7 dividido entre 2 por 2 por 20, que es el N gamma, o NW. Bien, entonces, ¿qué hacen con esto? Calculan justamente la capacidad de carga última, de 105.25 toneladas por metro cuadrado. Pero nos está pidiendo la carga, este P nos está pidiendo. Entonces este P, ¿no es cierto? Para distribuirla en una zapata tiene que estar entre el área y la zapata. Entonces tenemos aquí, entonces Q sub D va a ser también igual a P sobre A, sobre esta carga, dividido entre el área de contacto, que es la fundación. Entonces sacamos de ahí, P va a ser entonces, despejamos de acá, fíjense, Q sub D, P va a ser el Q sub D por A, por área de contacto. Entonces de ahí nos sacamos que Q sub D nos está dando que era 105.25, ¿no? Por el área de la zapata, que es 2 por 4. Entonces el P nos da 842 toneladas. Entonces esa es la carga de
estructura, ¿no es cierto?, para que calculemos para esta fundación. Ahora, si queremos que sea el admisible, entonces tenemos que afectar por un factor de seguridad. Estamos haciendo aquí estamos calculando el cargo último, donde se rompe todo, vaya. Sí. Una consulta. ¿Cuándo entonces ocupar B B total del ancho y cuándo ocupar la mitad? Depende, en ambos casos la misma cosa. Simplemente es tener cuidado en el uso de la fórmula. Si va a usar este B, aquí tiene que dividir desde ya su fórmula entre 2. A veces preferir usar B todo mayor, así no nos equivocamos, dividir entre 2. Directamente decimos entre 2. Ya no 2 entre 2. En este caso ya la mitad de 2 es 1. Por eso hay que tener cuidado de usar B chica o B grande, como en este caso. Yo, por ejemplo, siempre uso esto. ¿Por qué? Porque es más fácil equivocarse utilizando el B chico, de la mitad de la fundación. Es cuestión de fórmula nomás. En ambos casos le va a dar lo mismo. Bueno, ahora el ejemplo B, 4B. Dice, considerando una estructura localizada. Aquí tenemos el nivel de planta está 1.20. Igualmente tenemos P aquí. En este caso es una zapata cuadrada de 3x3. Entonces tenemos 3x3, aquí es zapata cuadrada. Entonces, en ese caso usamos, fíjense, esta fórmula ya está adaptada para fundaciones cuadradas y diferente a las rectangulares, que es esta. Esta es la ecuación general del Tersaghi. Pero esta ya es particular, porque está particularizando para una fundación cuadrada. Entonces 1.3 por C' por NC'. Este NC' estamos sacando el abaco con los factores de carga de Tersaghi. Igual que en el caso, solamente con las líneas punteadas. NC, N gamma y NQ. Z en este caso es la oportunidad de desplante, como aquí está con H en la ecuación general, aquí está con Z, pero no van a confundir. Ese Z es el nivel de desplante de la fundación. El gamma es el peso específico del suelo. Por lo que sí van a tener cuidado es en este. Y el ángulo, entonces, entonces estamos tomando en cuenta una cohesión de 2/3 de C. Esto generalmente ocurre en ciertos suelos blandos y con presencia de agua. Entonces tenemos 2/3 de C. Entonces, aquí la cohesión era 6, pero sin embargo con este factor lo estamos reduciendo a 4 toneladas por metro cuadrado. Aquí por corrijan, 4 toneladas por metro cuadrado. La cohesión. Le falta la regla de fracción. Entonces, bueno, igualmente los factores de carga de aquí estamos tomando en cuenta para un ángulo de 10 grados. Entonces, para un ángulo de 10 grados, entonces estamos tomando son nuestros valores igualmente del saquen del abaco. Justamente para facilitar, tenemos, les repito, en Brahe me das esto ya tabulado. Porque usando abaco siempre vamos a diferir entre una y otra persona. Bien, entonces aquí estamos igualmente diciendo donde B es igual a 2 veces B. Bien, entonces, hacemos el cálculo, reemplazando la fórmula, ¿no es cierto?, que tenemos, y calculamos y nos va a dar la misma operación, fíjense. Aquí estamos haciendo, el B va a ser igual a ver, B 2 veces B, entonces la mitad de esto. Ahora hacemos la misma operación que hemos hecho hace rato. Q sub D va a ser igual a P sobre A. Desde ahí estamos despejando el Q sub D, que es 38.32 por el área, que es 3 por 3, porque es cuadrada. Y nos da una carga última de 344.88 toneladas. Por favor, está aquí. La persona que me colaboró con pasarme muchas horas. Tonelada, no es por metro, es tonelada. No es, por favor. Aquí. Borren ese M. Solo toneladas. Ahora, para que sea admisible, afectan por factor de seguridad.
Esta es la carga última. Bien, a ver. ¿Qué más? Inge, Sí. Inge, una consulta. El nivel de desplante, más o menos de qué depende. O sea, ¿cómo sé cuánto voy a, el nivel de fundación, digamos, donde voy a colocar mis zapatos? ¿En función de qué? ¿De la carga que le Mire, hay llega? una fórmula general. Eso está al principio que es de la materia que hemos llevado. Se lo voy a dictar, lamentablemente no lo copié un ejemplo de aquí, pero si gustan le hacemos, yo se lo dicto el enunciado, y ustedes me van siguiendo. Bien que me ha preguntado eso. Generalmente, más que todo, se escoge por los efectos. ¿No es cierto? Hay una fórmula, pero esa fórmula es aplicable en suelos que tienen cohesión, que tienen plasticidad. Pero después es variable, variable. Lo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no es cierto? Si usted, vayamos a dos cosas. Una cosa, por ejemplo, es carga de una antena. Estamos hablando de antenas, por ejemplo, se está haciendo Pentel, antenas de 48 metros. Estamos hablando de antenas que sirven para radio. Fíjense, la mayoría de los casos, ¿por qué se cae, por ejemplo, las torres antiguas? Fíjense, que se utilizaba para radio, ¿no es cierto? Muchas antenas han doblado, ¿verdad? ¿Por qué creen que ocurre eso? Algunas no se vuelcan, ¿por qué? Porque tienen tensores. Se ubican, ¿no es cierto? Una antena de radio que era bastante alta. Sí, ingeniero. Muy bien. Pero justamente hay unos cables, no sé si se han fijado, que está fijado, ¿no es cierto?, la torre. Y esos cables están sujetados por un muerto. O sea, un bloque, o puede ser también un pilote que está soportando justamente de anclaje, el cual está agarrando la torre. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, de esa torre? Cuando hace viento, ¿a qué está sometido la torre? ¿Qué fuerza está tomando? Entonces se tienen que tomar ahí. El viento, pues. Mientras no hay viento, la torre no se mueve, ¿verdad? Claro. Cuando hay viento está oscilando poco a poco. Y las torres de metal no son soldadas, son con remaches. Eso seguramente lo han visto en metálica. Entonces, lógicamente, el reajuste de las torres se tiene que hacer periódicamente. Tiene que tener como le digo, un tensor donde se puede regular. Pero nos olvidamos de los remaches. Porque tanto mover, lógicamente, el metal se va aplastando y va habiendo desgaste, y por consiguiente, cada vez que mueva el viento, se va a ir moviendo cada vez más con mayor intensidad. Y luego viene un momento, un viento muy fuerte. Bueno, ya los remaches están débiles, o bien el mismo agujero, ¿no es cierto?, del que está el remache está más ancho y por tanto va a fallar, se dobla la torre. Y otro caso, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, lógicamente ahí la base tiene que estar bastante firme. Generalmente cuando se hacen las torres grandes se ponen zapatas lustradas, pero ancladas con cables. O en su defecto se hacen pilotes y se hace un cabezal bastante grande que sujete justamente el efecto eólico. Ahora pongo las antenas que se está haciendo para Intel, están haciendo, y también para la empresa china Huawei. Por ejemplo, las antenas Huawei están haciendo de 24 y 30 metros de altura. Algunos son monopostes. Esos monopostes están firmemente anclados. Entonces, en base a qué están ahí. Están colocados los pilotes, ¿no es cierto?, ahí en el suelo, y luego sale el cabezal. O en su defecto, 4 patas, y luego se lo arriostra las zapatas, y de ahí se pone justamente la estructura, ¿no es cierto?, que sale ya, que ancla al monoposte. Mono quiere ser un solo poste. Entonces, eso, lógicamente, no tiene tensores. La torre es bastante firme, metálico. Bueno, esos casos hay que tomar en cuenta. En los galpones lo mismo.
A ver, ponga un galpón a 50 centímetros de profundidad, zapatitas, va a venir un viento, se lo va a llevar zapata y todo. Por eso hay que tomar en cuenta eso. ¿A qué nivel mínimo tendría que estar para soportar justamente? Porque el viento produce dos efectos, ¿no es cierto? Que es el barlovento y sotavento. Empuja y el otro chupa, hablando vulgarmente. Pues son dos efectos. Entonces, cuando está, digamos, vibrando, ¿no es cierto?, el galpón está sometido no solamente al efecto también del viento, porque el viento de la succión es fuerte y el empuje también, y por tanto tratan de volcarlo. Entonces, si no tiene suficiente sujeción de anclaje, entonces se va a volcar por su galpón, porque el galpón es relativamente liviano, porque es un amplio campo, pero sin embargo no es, el medio es vacío, y las paredes son una barrera que impide que el viento sople libremente, entonces hay efectos ahí. Y si está sometido por largo tiempo a la misma frecuencia del viento, ¿no es cierto?, que sopla a la misma velocidad, puede producir el efecto justamente de la resonancia. Cuando las ondas, ¿no es cierto?, son de la misma frecuencia por un tiempo, se produce la resonancia. Por eso no es conveniente en los puentes ni en las fundaciones de galpones fundar directamente sobre arcilla dura o sobre material duro. Siempre es recomendable colocar un suelo granular. Igualmente, valga la oportunidad, también cuando tenemos una fundación de máquina, si el suelo es duro, digamos, puede ser arcilla dura o arena muy compacta, no lo pongan directo, porque es más propenso a producir lo que se llama la resonancia. Puede fallar el suelo, no por la cantidad de carga que tenga, sino la vibración con la misma frecuencia de onda produce la resonancia. Entonces, siempre se debe colocar una capa de suelo granular, grava con arena, por lo menos una altura de 20, 30 centímetros como mínimo. Eso sirve como un amortiguador para poner resortes. Siempre hay que colocar eso. Entonces, y la profundidad digamos, de la fundación de la estructura tiene que estar lo suficiente, ¿no es cierto?, haciendo fuerza para que impida que el viento pues, lo vuelque o se lo arranque las zapatas. O si no, se ponen pilotines, en el caso, digamos, de los galpones, se ponen pilotines. Los pilotines no es tanto para soportar el peso, sino también para contribuir justamente el arranque de las fundaciones por el efecto eólico. Y si gracias, porque generalmente también los galpones hay que tratar siempre de que tengan arrastramiento entre sí, porque la viga de arrastre se lo coloca el muro de encerramiento. Entonces el muro tiene un peso y por tanto va a ayudar a soportar mejor la estructura. En cambio, en galpones que son sin paredes es mucho más peligroso todavía, porque hay succión del viento entra adentro y te trata de empujar para arriba, arranca las calaminas y todo. Por eso, para cada caso es un particular, pero nunca hay que hacer fundaciones superficiales. Y le voy a comentar un caso. No sé si conocen ustedes el barrio El Quior. ¿Alguien conoce? Bueno, si no conocen, no importa. Simplemente son casitas de interés social que han hecho para gente de pocos recursos económicos. Bueno, para que salga barato, ¿por qué hacen? No le hacen una buena fundación. Hacen una plantilla, las zapatitas por ahí salen, ¿no es cierto?, el muro directamente sobre cimiento corrido, y las zapatitas vienen hasta arriba en las columnas y listo. Pero lo han hecho tan superficial que lógicamente esas casitas de un piso no se van a caer, pero tienen problemas. Me acuerdo que visité una vez a un familiar por ahí que vivía
y resulta que tenía unos cachorros ahí en su casa, y cuando un día escuchan que había un ruido debajo del piso, había sido que los perros hicieron hueco por debajo de la fundación de la casa y se entraron a una cueva que estaban dentro de la casa. Entonces, lógicamente fue tan superficial la fundación que no le impidió para los perros hacer su cueva debajo del piso de la casa. Entonces, cuestiones, pues también es para pensar un poco, ¿verdad? Nunca hay que pensar que no ocurrir esas cosas muy eventuales, pero ocurren. O las hormigas que ven ahí en su nido, o cuando ven las hormigas en su casa, pues mátenlo, porque las hormigas en cuevas hasta 8 metros de profundidad, hasta más todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un hormiguero, entonces cuando llueve, el agua se entra por ahí, y satura todo el piso, y por tanto las zapatas que estaban ahí sobre el suelo llegan a un estado totalmente de saturación y por tanto a veces se hunden. En la casa de un ingeniero no hace mucho que se hundió aquí en Urubó, porque justamente en el muro de encerramiento que hizo, o sea, en la barda, lo hizo bonito con pasto, que se dio una pendiente para que salga por ahí, porque tiene pendiente para salir a la calle. Pero no se dio cuenta de ahí que justamente tenía pues hormigueros. Y no se dio cuenta de que las hormigas estaban haciendo sus cuevas debajo de su casa, justamente en la zona donde estaban las zapatas. Entonces no se dio cuenta, entonces cuando llovió el agua, pues todo el agua que venía por la pendiente de su mismo patio, empezó a entrar agua en cantidad y le causó un problema de asentamiento a un lado y se rajó la pared. Pero bueno, el hombre busca y dice, bueno, este es culpable el albañil, bueno, él también es ingeniero, ¿no? Y peor todavía el caso que le acusa a uno. Pero no era problema de él ni del albañil, sino que un descuido netamente, ¿no es cierto?, porque no se lo toma en cuenta las hormigas. Estoy hablando de los cepes que comúnmente conocemos. Son bastante niños, hacen cuevas grandes, y eso ayuda en la infiltración y saturación del suelo, y por tanto el peso, ¿no es cierto?, va a estar en condición toda vez. Por eso es importante. Pues si ustedes ven arena, considérenlo un suelo saturado. Algunos dicen porque cuando hacemos SPT, digamos, ¿no es cierto?, encima no hay agua. Dice no hay agua, por tanto, tensión admisible va a ser N/5. Claro, le va a dar una tensión alta. Pero si ya está con agua, lo van a poner N/10. Está quitando la mitad. Quítenle la mitad, pues. Consideren de que en un momento determinado va a estar en condiciones totalmente desaturado y sumergido. Eso es causa, le pasó a él y se zafó su casa. Y bueno, le costó bastante sanarlo, ¿no? Porque se dejó las paredes. Y también que solucionar, acabar las fundaciones, que se yo, hacerle estabilización eran que una casita de 2 pisos. Él mismo se asustó porque empezó a sacar su casa, pues, construido por él, pues. Entonces, todas las cosas que ustedes saben que no está sujeto a las críticas, ¿no? Eso no tiene que pasar. Dije, Sí. Estaba viendo que hasta la SIC, digamos, lo que hacía era para casas de 2 pisos que no superen, digamos, una superficie de 200 metros cuadrados, permitía, digamos, o aconsejaba más bien, lo que era no colocar, o no hacer SPT ni colocar zapatas, sino construir nomás, sin hacer ese estudio. Es un crimen, pues. ¿No, eh? ¿Por qué le voy a comentar como ilustración? No sé si lo comenté a ustedes. Bueno, resulta que el criterio brasileño, una fórmula que dice, no me acuerdo bien ahorita, que la profundidad de sondeo es igual a un valor C por un valor igual a 8, dice. ¿Qué significa? Esa fórmula está diciendo que en ningún caso en un estudio de suelos debe ser a una profundidad menor a 8 metros. La norma brasileña está indicando uno de los brasileños tienen varios criterios. No podemos decir que porque sea un pisito vamos a poner 0. Y le voy a comentar de 3 casos. No voy a mencionar, y estoy involucrado 2 colegas. Un calculista
y uno que aún es docente, el otro ya falleció. Bueno, y la que vivía ahí era una justamente de la Facultad de Arquitectura, que diseñó su casa hermosa, bonita, de ladrillos vistos, de todo lo demás. Y se le hundió 15 centímetros en un sector. Entonces, cuando estaba durmiendo, ya le caía pedazos de estuco del techo. Y bueno, se salió. Y no valía la pena derrumbarlo porque la casa era de 2 niveles. Y aquí hizo, bueno, le hicimos un estudio de suelos. Lamentablemente, la persona que hizo el estudio de suelo antiguamente no toma en cuenta, porque no es hacer pues un solo agujero al medio. Si se iba a unos 3, 4 metros más, seguramente que encontraba problemas, porque justamente cuando se empezó a sentar, lo primero que hicimos fue perforarlo y sacamos, qué sé yo, pedazos de plásticos, un basurero, ¿no es cierto? Cosas íntimas de las mujeres, qué sé yo, porque todos son sintéticos, ¿no? Cosas íntimas de ellas, especialmente las damas. Y también cuestiones que aún no estaban podridos. Entonces, ¿qué pasó con el peso solamente de ese caso? Porque eso ocurrió después de 1 año de uso. Y bueno, fuimos un poquito más allá, justamente donde hicieron un estudio de suelos, era un terreno intacto. En esa zona que había una tejería antigua. Entonces un sector cayó en un terreno que sacaron arcilla para hacer ladrillos y el otro lado estaba sin mover al suelo. Entonces eso no se movió, pero la otra parte sí. Bueno, entonces se tuvo que, aunque les parezca mentira, tuvimos que, con gatos hidráulicos y puntales, sujetar justamente las vigas, medio suspendido, ¿no? Lo que se pudo un poco, pero se los reforzó. Inclusive, lamentablemente, el ingeniero que construyó esta casa solamente hizo las zapatas tipo talón, no le puso yo no sé por qué razón, ¿no es cierto? No subió, o sea, subió el ladrillo, pero no tenía columnas, eran puro de ladrillo. Encima, sí, por suerte había la viga de encadenado. Pues la viga de encadenado lo vamos a tener que puntalear y colocarle pilotines en forma manual, porque tampoco entraba en la máquina, y se hizo una especie de losa abajo, y por 4 pilotines, ¿no es cierto?, soportaba en cada zapato. El zapato se le peló, se le puso epoxi, ¿no?, de Zika, se le puso el hormigón, y luego se tuvo que hacer columnas de reforzamiento hasta arriba, picar la pared, le hizo la columna para llegar a la vía de encadenamiento. Yo no sé qué va a ver el motivo del tipo que no hizo columna, solamente las zapatas chutas, porque tipo talón, pero no tenía la columna hasta la viga de encadenado. En 2 estructuras es la misma cosa, y la misma persona. Y bueno, se tuvo que enmendar todo eso, se reforzó, pero ya la casa que ya no quedó porque era con ladrillo visto. Se tuvo que revocar, y lógicamente lo mismo, el techo se tuvo que demoler y otra vez colocar el cielo raso. O sea, por suerte el cielo raso era una losa, pero abajo tenía, para que no haya mucho calor, tenía un cielo falso. Y eso favoreció porque se acomodó, no se notó el asentamiento arriba de la losa. Pero ese tipo de cosas que a veces uno dice, no va a ocurrir nada porque esto es liviano. Y después, el fracaso, por ejemplo, de la cooperativa San José Obrero, en la avenida, por la feria que pasa 3 pasos al frente. Había un barrio también para interés social, financiado por fondos. Casitas de un piso. En toda esa zona también era tejería.
Antes de un año de uso, cuando los adjudicatarios entraron a vivir, bueno, empezaron a dejarse las casas por la mitad. Muchos devolvieron las casas con la garantía que estaba, qué sé yo, porque estaba financiado por la cooperativa y quebró la cooperativa. Desde eso nunca más apareció cooperativa San José Bueno. Estoy hablando de casas de un solo nivel. Entonces no es nomás decir un pisito, no pasa nada, ¿no? Por lo menos aunque sea con una pala y cacha, hay que cavar la agujera, que son diferentes lugares, no es nomás así es hacer las cosas. Después vienen los problemas. Hay que tener cuidado. Bien. Por eso es importante el nivel de desplante, como vuelvo a repetir, qué tipo de estructuras va a ser. Ahora, por ejemplo, si supongamos, por ejemplo, que no, si es los silos, por ejemplo, los silos de almacenamiento son bastante altos. Lógicamente hay silos de 6.000, 5.000 toneladas. Entonces, pero eso no solamente han sometido, digamos, por ejemplo. A ver, voy a preguntar, a ver, ¿cómo será su diagrama de presión cuando hacemos un tanque de agua? ¿Será igual que cuando almacenamos granos o no? ¿Me entienden, no? Supongamos que yo hago un piso y le pongo agua. ¿Cómo es su diagrama de presión? Mayor en el fondo. No, todo es igual, pues. Ah, bueno. Pero si le pongo un silo, que sé yo, de 20 metros de alto, o 15, digamos, vamos a exagerar, lo voy a llenar de soya, ¿dónde estará con mayor intensidad las presiones? ¿En el centro o en los bordes? En los bordes. En los bordes, por la fricción que tiene. En cambio, el agua no tiene fricción. Por eso es muy diferente considerar la presión, ¿no es cierto?, en tanques de agua, en tanques de combustible, que hacer un silo. Estoy seguro que lo van a ver en estructuras y también en fundaciones. Es importante que hablen de este tema. Bien. Seguiremos con los ejercicios. El método de Newman. El método de Newman es más gráfico, ¿no? ¿Han hecho ustedes la carta de Newman? ¿Tenían tarea ustedes? Sí, es un gráfico. Si no han hecho tarea, la tarea ya lo saben, porque es lo que tiene que hacer simplemente, ¿no es cierto?, la escala, ¿no es cierto?, de la carta de Newman y utilizar la escala para dibujar las fundaciones, ¿verdad? Y todos tengan, inclusive la profundidad a la cual quiere determinar también tiene que estar escala. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente colocar ¿cómo se llama? La carta que han hecho, ¿no es cierto?, la carta circular que han hecho de la carta de Newman, que se llama. Y interceptar, ¿no es cierto?, el punto donde usted quiere determinar, ahí también coincide con el centro. Entonces, la cantidad, digamos, de cuadritos que abarca la estructura y con las presiones que tiene como dato, ¿no es cierto?, que está en la estructura, eso le da directamente la presión. Usted puede hacer determinar las presiones de cualquier forma, digamos, geométrica de la fundación, no siempre que sea circular o rectangular o cuadrado. Esa es la ventaja de ese método. Entonces, la cosa es entenderlo nomás, ¿no es cierto?, de tomar la escala del dibujo que está ahí. En esa escala hay que trabajar. Muchas gracias. Y que se alargó el semestre, ¿no? ¿Supo? No sabía. Sí, se alargó hasta el 17 de enero. El 17 de enero. Hasta el diciembre no tuvieron
pero los resultados creo que es hasta mayor, creo que es hasta el 21. Hasta el 31 es la entrega ya el CPD de las notas, 31 de diciembre. no de enero. Correcto, hasta esa fecha. Sí, entonces el próximo semestre se alarga, ¿no? Bueno, nosotros terminaremos pues hasta fin de año, ¿qué les parece? Para que estén libres. También confirmaron que habría mesa y también verano. Sí, ya se ¿El verano planificó cuándo todo viene? ahí. Después del 30 de enero. En febrero y marzo, ese mes. De Un febrero a mes marzo. entero, ¿verdad? El mes de febrero, un mes. Ya, pero ustedes, vamos entonces, como hay tiempito, entonces les voy a dar un proyectito que lo hagan con tiempito, ¿ya? Para que calculen. Ingeniero, Especialmente una un modelo de pregunta. contención Mandaron al y grupo estabilidad de luces. a más Es lo que me interesa. computadora. Y los métodos que le dije, los 3 métodos que le sugerí. Por ejemplo, que ustedes ya han hecho, ya saben hacer eso, el método de las novelas y el método de Bishop, que están ya tabulados. Le dije, ¿no es cierto?, que terminaran de llenar la tablita que está justamente en el informe, mejor dicho, en el texto. Ahora, si no lo tienen eso, no sé si en el texto viejo lo tengo eso, si no, se lo voy a pasar no está. Se lo voy a, esa la última parte, entonces se lo voy a pasar, esta parte de aquí del texto, se lo voy a pasar para esas hojas, para que lo tengan, esos métodos especialmente de estabilidad de taludes, para que puedan hacer las tablas que le dije que lo complementaran, ¿no? ¿Se acuerdan, no? No dije cuál era. ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio de las novelas? Y el otro era el método de Bishop. Les mostré una tabla y dije, esto sale de aquí a aquí, hay que llenar esta tabla, ¿no es cierto? Que está al final, le va a sacar la seguridad. Se los di al final de la materia. Y también les di un ejemplo que hicimos en clases que les indiqué para calcular, creo que el método del círculo. A ver si ahorita enseguida. Esa parte los puedo pasar para que ustedes, me interesa que aprendan unos 3 métodos, si te aprenden todo mejor. Por ejemplo, el método de Bishop, está la tabla, el cuadro 34. En la tabla de la figura 219, en el cuadro número 33, en la página 275, está resuelto un problema. Es simplemente de la ecuación general, sacar y determinar el factor de seguridad. Está en el método de las novelas y también está para el método de Bishop. Eso quisiera que lo hagan. Lo voy a pasar en esta parte que no está en el texto viejo. Sí. Y después otro ejemplo que ya lo habían hecho en clases, el siguiente. Y que no podemos ir ahora con usted ¿Perdón? a una visita técnica. Ya podría ser, a ver, cuál trabajo estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo este estudio de suelo pero lejos, estamos por San Julián. A ver. Vamos a hacer lo siguiente, están haciendo pruebas de carga de pilotajes acá y de paso aprovechan que está el ingeniero Monfort, ajá. Sí, con él pues voy a hablar a ver qué días va a hacer para que podamos hacer una visita. Es un campo, un lugar bastante amplio, pero donde no va a haber mucha aglomeración de gente. Voy a consultar con él y yo les aviso, por favor. ¿Ya? Ahí en el texto está justamente el ejemplo del método del círculo.
lo hicimos en clase, de dónde salían los valores, por ejemplo, los factores qué sé yo, de cohesión de diseño, etcétera. Está paso a paso. Te les voy a pasar esto. Y lo hacen, pues lo descifran para poder. Es una ecuación en la cual van a ir trabajando, digamos, calculando cada valor. Al final les va a dar sumatorio y les va a dar el momento resistente y el momento destructor, y con eso sacan ya el factor de seguridad. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, que pueden hacerlo. Pero este es de, eso fue. Este no hicimos. A ver, sí. Hay uno que se estaba viendo que era por tanteo, eso no hemos hecho ni uno, ¿verdad? Que Ingeniero, una consulta. Esas zapatas que se colocan así como un trapecio, ¿cuándo se da más o menos? ¿En qué caso? ¿Cuál me dice? No es si usted diseña, digamos, ¿no? Por cálculo estructural, le sale una zapata, digamos, cuadrada, digamos, pero muchas veces se mantiene la altura y lo que se hace es recortar un pedazo de volumen de eso y colocarla como una trapezoidal, ¿no? Las zapatas. Correcto, correcto. Pero, ¿sabe qué pasa? Que más que todo es cuestión, digamos, de la inclinación que se le da a una zapata es para efecto de funcionamiento. Pero, sin embargo, algunos calculistas lo hacen en la parte de abajo, ¿no es cierto? Plano, y encima sale la columna. Nosotros tenemos la costumbre de hacer justamente la zapata con, digamos, inclinada, ¿no es cierto? Y la base abajo, para efectos de corte. Pero, por ejemplo, como no sé si comenté el otro día, los coreanos no lo hacen así. Directamente colocan como una losa, ¿no es cierto?, determinada abajo, y de ahí sale directamente la columna, no le hacen esa inclinación. Habría que ver, bueno, según yo les preguntaba por qué hacían así, ellos me dicen, bueno, es mucho más fácil calcular y también ejecutar el trabajo. Mucho más rápido. Pero habría que ver, Que yo lo, habría yo lo que ver preguntaba, cuáles son las ventajas, ¿no? Habría que analizarlo eso. es que el método 2 en 1 así más o menos lo trabaja, ¿no? Claro, los métodos uno solamente es para calcular la influencia de la presión hacia el interior del suelo. Para eso son uno, para eso. A ver, esta fórmula está incompleta, pero lo vamos a hacer, a ver, un ratito. Me he olvidado la última parte. Dice lo siguiente. Con las indicaciones de la figura a calcular. Aquí, por favor, en este P van a poner 420 toneladas, no es 400. Perdón, 100, hay un error aquí. La persona que me pasó esto se equivocó. Es 420, 420, por favor, ¿bien? Aquí, 420. Después todo lo demás está bien. Dice, con la indicación de la figura calcular el lado 2B de la base de la zapata cuadrada, utilizar la fórmula de Terzaghi, adoptar un coeficiente de seguridad igual a 3. Inciso B, el asentamiento total de la zapata debido a la consolidación de la camada 2. Esta es la camada 2. Calcular las presiones en el plano A por método de Boussinesq y admitir con el valor que afecta a la camada 2, a esta camada 2. Nos está dando el coeficiente de composición volumétrica, 0.05 kilos por centímetro cuadrado. Este es un dato de consolidación. Bien, entonces para aplicar la fórmula de Terzaghi, está diciendo, ¿no es cierto?, la zapata cuadrada, entonces estamos usando 2 veces B. Entonces, para zapata cuadrada, directamente esta fórmula.
Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la factor de carga estamos sacando que 15 grados, y con eso nos da NC 12, NQ5, NW o N gamma igual a 4. Luego, con eso calculamos qué cosa. Reemplazamos la fórmula de Terzaghi y vamos a calcular la capacidad de carga, pero sin embargo tenemos variables porque en realidad no lo conocemos el ancho B. Por eso aquí, aplicando en la ecuación, ustedes se dan cuenta aquí, no tenemos este B. Esto sí tenemos porque es el nivel, la altura de desplante de la fundación, Z. Pero después no tenemos este valor B, el ancho. Tenemos 2 veces B, pero no tenemos B mayúscula, ni tampoco B chico tampoco. Entonces esto vamos a calcular por tanteo. Entonces, Q sub D va a ser esta fórmula que es de Terzaghi. Empezamos valor y nos queda una incógnita aquí B. Pero Q admisible es Q sub D sobre la seguridad, ¿cierto? Entonces también Q admisible, ¿cuál va a ser igual? A 420 dividido, no sé que esta es la carga, 420 dividido entre el área de la zapata. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor aquí reemplazamos el Q para que sea admisible va a ser 420 sobre este valor aquí, el cuadrado. Pero para que este miembro sea admisible tenemos que afectar por el factor de seguridad de 3. Entonces tenemos esta ecuación se nos convierte en esta ecuación. 420 dividido entre B al cuadrado, 1.3 por 6, etc. Y aquí nos queda un B. Entonces, bueno, despejando este B, nos pasan este miembro y vamos a tener 31.2 B al cuadrado, más 11.33 por B al cuadrado, más 0.907 por B al cubo. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Por tanteo, bueno, ustedes ya tienen calculadora y es fácil. Pues vamos a ver el concepto de la igualdad. Entonces yo haciendo variar B, voy a calcular esta igualdad, 420. ¿No? Entonces, justamente aquí se hace varios tanteos. El final del tanteo es medido con 3.05, pero vamos a tomar por razones de cálculo, vamos a estar. Justamente uno de los errores constructivos es eso, el calculista a veces ponen, por ejemplo, cuando le da la computadora, por decir una zapata, de 35.20 o 35.002, le ponen eso y el albañil jamás va a cumplir. Entonces lo mejor siempre es tratar de redondear. Entonces aquí nos dio 3.05, pero redondeamos a 3.10. Con eso se cumple esta igualdad. Pero entonces este B viene a ser 2 veces B, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Como este B vale igual a 310, entonces Q admisible es 420, ahora ya entre el área de la zapata, que es cuadrada, 3.1 al cuadrado. Entonces nos va a dar 43.70 toneladas por metro cuadrado. Entonces eso es Q admisible. Entonces la carga admisible, ¿no es cierto?, para esta carga viene a ser 43.70 toneladas por metro cuadrado. Bien, ahora, este sería el inciso A. Este de acá. Ahora me pide asentamiento total de la zapata debido a la consolidación de la cámara 2. Calcular las presiones por el método de Gaussian. Aquí vamos a utilizar el ábaco. Admitir como el valor que afecta a la cámara 2. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Bueno, como yo sé que 3.10 es B, me está pidiendo a la profundidad de 5 metros. Entonces, este 5 metros lo voy a convertir, ¿cuántas veces B me sirve? Entonces, una regla de 3. 3.10 digo que es B, que 5 metros es X veces B. Entonces, haciendo operaciones me da que 5 metros equivale a 1.61 veces B. Pues con esto entro a la tabla a buscar los valores. Entonces, en la tabla me va a dar un valor X cualquiera, ¿no es cierto? Dividido, mejor dicho, multiplicado por este Q. Este Q ya lo tenemos aquí. Entonces voy a calcular cuánto me va a influir sobre esa camada. Esa cámara estaba a 5 metros de profundidad. Ustedes ven aquí. Aquí tenemos
Estoy tomando en cuenta 3 más 2, 5 metros. Para toda esta altura estoy tomando en cuenta. ¿Cuántas veces B? Entonces, por eso 5. Entonces, tomo aquí 5. Entonces, 5 equivale a 1.61 veces B. Sí. Entonces, con esto entro al abaco de Business. A ver, vamos a buscar el texto viejo. Vayan a la página 200 y la figura 132, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Qué página? Es 200 dice. un abaco, la figura 132. Ah, bueno. Hay 2 abacos, en realidad, está de Business y de Westergaard. Nosotros vamos a hacer la figura de Business. ¿Lo tienen? Correcto. Ya. Entonces, fíjense, entonces ahí dice cimentación infinitamente larga y cimentación cuadrada, ¿no? Son 2 cosas. Entonces nosotros estamos diciendo que es zapata cuadrada, ¿no? Entonces si es cuadrada, entonces utilizamos, ahí dice cimentación cuadrada. En la figura 132, la figura B. Muy bien, entonces ya hemos encontrado, fíjense, la distancia horizontal está B y el ancho de la fundación es B. B para nosotros vale 3.10. Entonces, me está pidiendo las presiones debajo de la zapata a 5 metros de profundidad. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense, ven el bulbo de presiones. A un costado dice B, 2 veces B, 3 veces B, 4 veces B, etc. Aquí nos da solamente 1.6 veces B. Entonces nos vamos al centro. Fíjense, tenemos 0.2Q. Más abajo tenemos 0.1Q. 0.1Q, ¿sí? En el bulbo de presiones. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros estamos como estamos en 1.6 veces B, estamos entre 0.2 y 0.1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces interpolamos ahí. A ver, interpolen cuántas veces cubo les va a dar ahí. Inge, una duda. Lo que pasa es que los valores en función de B están tanto en la horizontal como en la vertical, ¿no? Por eso hay que Igual, estamos relacionando, pues el ancho de la zapata para nosotros es 3.10. Eso es el valor de B. muy bien. Ahora, como estamos bien en el eje, entonces estamos trabajando en el centro del bulbo de presiones. Pero me está diciendo a una profundidad, o sea, lo estoy buscando la profundidad. 5 metros me está preguntando debajo de la zapata a 5 metros de profundidad. Pero a esos 5 metros de profundidad, ¿no es cierto?, se ponen en función de B. Entonces me hago una regla de 3 y me sale 1.61 veces B. Entonces en el eje, digamos, de la mano derecha, que en la vertical, ahí está B, es 1.5 B y 2 veces B. Entonces nosotros estamos entre 0.2 y 0.1 porque nuestro valor es 1.6. Eso hay que interpolar. A ver, ¿cuánto le da?
A ver, saquen cuánto les da, por favor. ¿Nada? Cae como dentro de las dos curvas, ¿no? Entre 0,1 Claro, y 0,2. interpole, bien abajito, interpole. ¿Sabe cómo interpolar? Usted dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Si quiere hacer, si tiene una escuadra o una regla o lo que sea, mide de 0,2 a 1, ¿cuántos centímetros es? Y usted entonces más o menos te calcula 1,6, ¿cuántas veces es X? O sea que el X le va a dar un valor. 0,16 se podría decir. Sí, está entre 0,16 y 0, tanto está. Ahorita estoy buscando el ejercicio, porque no le falta la última parte. Eso está entre 0,16 o 18, algo le va a dar así más o menos. Correcto, correcto. Entonces, ¿eso qué hace? Directamente multiplica ese valor que le está dando aquí, este X, que está diciendo 0,18, que le da, o 0,19, multiplique por Q, ese Q es este. Ese le da la influencia de la presión a esa profundidad de 5 metros. Muy bien, muy bien. Bien. Ahora sí que lo voy a buscar porque terminamos este ejercicio. A ver, ¿cuánto les da? 7,43. Sí, yo saqué 0,18. Es bueno esa apreciación de ojo, eso. ¿Usted cuánto le dio? 0,19, ¿no? ¿Cuánto le dio? 0,17. Está bien. Si usted saca, yo saco, digamos, el valor para este de 1,61 veces B, yo saqué 0,18. Multiplica por 0,40, perdón, multiplica por 43,7, que es este valor, ¿no ve? Este de aquí. Este. Y le va a dar sigma Z, le va a dar igual a 7,866 toneladas por metro cuadrado. ¿Está bien? Que la Correcto, correcto. apreciación ya lo hacen con milésima, como se clica. Lo importante es que cómo se maneja esto, por favor. Entonces yo saqué, como les repito, 0,18. Redondeado, 0,17 y algo, pero redondea 0,18. Bien, ahora entonces con este valor estamos diciendo que es como es la presión que está incidiendo sobre el estrato de arcilla. Ahora vamos a calcular cuánto le va a producir, qué asentamiento le va a producir. Ya, entonces tenemos aquí
Vamos aquí. Aquí tenemos 420, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, vamos a ver qué asentamiento se va a producir en este estrato de arcilla. Aquí tenemos el M sub B, que es coeficiente de composición volumétrica. Entonces, para calcular el asentamiento en función de la composición volumétrica es igual. Anótenlo, por favor, porque ahí le falta este ejemplo. Delta H, o el asentamiento, delta H, es igual a M sub B por delta sigma, perdón, claro, por delta sigma, sí, por la presión que hemos encontrado, multiplicado por H. Ese H es el espesor del estrato. En este caso, 2 metros. Repito, entonces, delta H es igual a M sub B por delta sigma por H. Ahí reemplazamos. Nos va a dar entonces, delta sigma ya tenemos 0.005, que es este de aquí. Y la presión nos dio, a ver, conviértanlo por favor, yo lo tengo en otra unidad. Nos dio 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Redondeando tenemos 0.7866. Si lo redondeamos podemos redondear a 0.8 kilos por centímetro cuadrado. El delta sigma, o sea, claro, el delta sigma. Por H, el H es 2 metros, es decir, 200 centímetros, estamos trabajando en centímetros. ¿Cuánto es el asentamiento? El primer mío me da 0.8, no sé, de repente tengo un error. Correcto, da eso, Eso, ¿no? 0,8. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estamos calculando? Entonces, aquí tenemos un peso de 420 toneladas sobre una zapata de 3.10 por 3.10, ¿cierto? Esa nos está causando una presión. Esa presión está incidiendo sobre este estrato con una presión de 0.8 kilos por centímetro cuadrado. Por esta presión, ¿cuánto me va a causar asentamiento aquí? Entonces estoy calculando asentamiento. Entonces me va a producir 0.8 centímetros de asentamiento. No es gran cosa. Entonces, Escúchame, Inge. estamos calculando asentamiento por consolidación. ¿Sí que me dicen? Ese 0,8 kilos por centímetro cuadrado, esa presión, ¿es un dato que usted nos da o cómo la No, sacó? pues estamos calculando que esta presión de aquí que hemos calculado, ¿no es cierto? Que nos dio por número de presiones, ¿sí? Ah, ya. Esa presión que está de 420 toneladas que está apoyado sobre esta fundación, nos está causando una incidencia de presión de 0.8 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esa presión que estaba con 0.8 kilos, que nos daba, a ver si sigma z, nos daba 0.8 kilos por centímetro cuadrado a la profundidad de 5 metros, estamos tomando en cuenta. Esta presión de aquí, esta presión de aquí nos está incidiendo con esa presión de 0.8 kilos por centímetro cuadrado. Claro, lógicamente que sí, tendríamos que ser muy minuciosos, entonces de repente tendríamos que considerar que esa presión sea solamente aquí, pero estamos tomando en cuenta más el efecto de este estrato, de este pedazo de suelo. Pero estamos tomando 5 metros, 3,5, pero en realidad no va a ser 5, va a ser 3, pero estamos tomando, generalmente en consolidación se toma más la mitad del estrato, ¿no es cierto? En este caso lo estamos tomando en cuenta todo, porque estamos aplicando esa fórmula, porque no nos dice ahí directamente, dice H, o sea, le está considerando todo el estrato de arcilla aquí. Delta H es igual a M sub B por delta sigma por H, entonces está considerando todo el estrato, entonces por eso estoy considerando toda esta altura más. Entonces por eso me está dando un asentamiento de 0.8 centímetros. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Tenemos tiempo o ya no tiene tiempo? 25 minutos tenemos. Ya, este ejercicio más grande. Este es el caso de el muro de detención o contención, si quieren llamar, se muestra en la fotografía. Ángulo de presión técnico de la 30, digamos, del suelo es 1900 kilos por metro cúbico. Y aquí tenemos el ángulo de presión técnico de la 30, también el mismo suelo. Pero aquí está a 3 metros de profundidad. Y aquí, de aquí para arriba es 4 metros. En total, la altura es 7 metros. Entonces, los talones de este muro tenemos 3 metros y 3 metros. Aquí tenemos 40 centímetros. El ancho de este. Muy bien. Entonces dice, encontrar el valor del empuje activo del lado derecho y pasivo del lado izquierdo. Este es el empuje activo y empuje pasivo. Del muro y factor de seguridad de desplazamiento tomando como ángulo de fricción entre el suelo y la zapata el valor de 20 grados, o sea, el ancho de, perdón, la fricción entre el rozamiento está con 20 grados. La resistencia al desplazamiento total, calcular, ¿no? Y el factor de desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Primeramente calculamos el empuje pasivo. El empuje pasivo es el gamma del suelo por la altura al cuadrado y entre 2 por K sub P. Pero K sub P se puede calcular por esto, ¿no es cierto? Ahora, si quieren, pueden usar también la tabla. Aquí ya viene ya el coeficiente de empuje pasivo y empuje activo. Pues, pero si no, utilizan por la fórmula. Pues haciendo con la fórmula tenemos un empuje pasivo de 25.650 kilogramos. Ese es el empuje pasivo. Este empuje de aquí con respecto al muro en ese sentido. Ahora el empuje activo es lo que trata de empujar allá. Entonces igualmente el peso específico del suelo multiplicado por la altura del cuadrado entre 2 por el empuje activo, el coeficiente de empuje activo. Entonces, haciendo igualmente aquí, en este caso, estamos tomando en cuenta el ángulo que se mantiene de 30 grados, entonces tenemos igualmente, si no, también pueden usar de las tablas de Crane, o cualquier tabla pueden utilizar este valor, y está tabulado también en Rankine y en Code. Entonces tenemos esto, empuje, perdón, aquí empuje activo, por favor, corrija. En estos empuje 6.67 kilogramos. Entonces, empuje activo y empuje pasivo. Ahora, verificamos el desplazamiento. Entonces, verificación, el desplazamiento viene a ser igual a que estamos tomando en cuenta justamente el peso, ¿no es cierto?, que va a producir el peso específico del suelo multiplicado por este, fíjense. Toda esta masa de acá está apoyada sobre esto. Y por tanto tenemos el peso de esto, ¿qué cosa? La carga vertical va a ser 1900 multiplicado por la altura, que es 7 metros, por 1 metro. O sea, toda esta cosa. 3 por 7 por 1 de fondo. Toda esa porción de tierra está apoyada aquí. Entonces está ayudando a sujetar, ¿no es cierto? Porque es una carga vertical, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una carga vertical. Aquí también lo mismo. Pues tenemos aquí, esa carga vertical va a ser 39.900 kilogramos. Ahora, el empuje pasivo por la carga vertical por tangente de phi viene a ser este valor. Entonces, este tangente de phi estamos tomando el rozamiento del suelo y el muro. No es en la dirección interna, también podríamos haber puesto cualquier otro valor. Este 20 es eso. Entonces, en total nos da 40.172.41 kilogramos. Entonces, nos está
lo sacamos, ¿no es cierto?, acá para que no se desplace, ¿no es cierto? Estamos tomando en cuenta este valor, que va a ser igual a que este es el empuje pasivo y este es el activo. Entonces, en este caso, el empuje pasivo es mucho mayor que el empuje activo y, por tanto, verifica al desplazamiento. Ahora, este valor, el factor de seguridad en este caso, la pregunta que estoy diciendo, esta sería resistencia e encontrar resistencia al desplazamiento total y el factor de desplazamiento. Entonces, ese factor de desplazamiento estamos tomando en cuenta, en realidad, estamos tomando en cuenta entre el momento resistente y el momento actuante. Este es el valor resistente y este es el destructor. Entonces el resistente viene a ser este, que siempre es el pasivo a favor de que no se produzca ningún desplazamiento. Entonces tenemos 40.172.41 dividido entre un factor, entre el destructor. Tenemos entonces un factor de seguridad igual a 2.59. Entonces ese muro no se va a mover, porque nosotros necesitamos que sea mayor a 1, en este caso tenemos 2.59, entonces por tanto el muro es completamente seguro, no hay desplazamiento, ni volcamiento tampoco no va a haber, porque cumple con las condiciones. Esto ya lo vimos, ¿no? A ver, en la próxima clase vamos a resolver unos 2 problemitas más de esto. Yo creo, no sé qué parte más nos falta resolver problemas. Drenaje no hemos hecho. ¿Cuál? Ejercicio de drenaje, infiltración. De drenaje. En realidad, de drenaje, habría que ver qué podemos ver de drenaje. De filtración, bueno, podría ser, por ejemplo, en suelo 1 hemos hecho un problema parecido. A ver, voy a buscar un ejemplo a ver de drenaje, porque es más complicado y porque habría que ver el drenaje, por ejemplo, que sé yo, ver por ejemplo, en canales abiertos, ¿no es cierto? Hay que dibujar, eso es más que todo hidráulicas, ¿no? Porque hay que ver la forma geométrica del canal, el rozamiento que hay, en fin, otros factores, ¿no es cierto? Entonces eso es otro, más hidráulico, no es tanto de suelos. Muro también hay que hacer, pues, ¿no? Pura hidráulica, ¿perdón? Muros de contención. Sí, por eso estamos viendo aquí un ejemplo de muro de contención que estamos viendo ahorita. Entonces, este ejemplo, a ver, la próxima clase vamos a verlo. Vamos a ver. Este es para un muro de contención que se indica aquí, eso puede estar con la carga distribuida, pero en un plano inclinado. Esto lo hacemos en la próxima clase. Y voy a ver algún ejemplo más por ahí. Y después, justamente, ya como ya teníamos planificado nosotros, digamos, terminar con la materia, entonces supongo que hoy es miércoles. El próximo lunes sería conveniente que me entreguen todas las preguntas que se hizo como cuestionario de los diferentes temas para que yo vaya corrigiendo, por favor. Porque eso es todo un examen parcial. Las preguntas, digamos, de teoría que se les dio, las preguntas, todo eso como investigación, pongan aparte, por favor. ¿Ya? Vayan separándolo por tema, para que yo pueda calificar si han cumplido con todo, ¿no? Y me lo presento, individual, por favor. Entonces, eso podrían presentar hoy, es miércoles para el lunes, porque ya tenían que haber hecho eso. Cada pregunta tenía que ser una semana, ¿se acuerdan? Eso hablamos en la primera clase. Y yo supongo que lo tienen, y entonces entréguenmelo el día lunes, eso. Al auxiliar, entréguenlo, por favor. Y de eso voy a ir corrigiendo, voy a preparar yo otras preguntitas así, que ustedes lo van a resolver en casa, algunas preguntas teóricas, y sobre eso vamos a tomar el examen final.
Entonces, ¿cuándo sería el examen? Ingeniero, De aquí a... Por eso yo pensaba tomarlo más pronto, pero como ustedes me están diciendo que está prolongándose esto, entonces podemos tener, digamos, la última clase va a ser el día lunes, ¿no? Y entonces ustedes me presentarían el próximo miércoles. ¿Qué les parece cuántos alumnos son? Porque el problema es que empiezan a abandonar la materia cuando faltan unos 2 días para el examen. No creo que ocurra eso con la materia. Entonces seríamos, porque digamos, esta semana que viene, el día lunes, terminamos las clases y el día miércoles me presentan y yo les doy también sus preguntas y les doy una semana para que hagan todas las preguntas que les voy a dar el próximo miércoles. Ahí sería el examen final. Ingeniero, esa pregunta que nos va a dar, son un cuestionario de, ¿cómo se llama? Un cuestionario, pregunta como un repaso de todo lo que hemos avanzado, unas cuantas preguntas, ¿no es cierto? Y luego les voy a dar simplemente un empuje de, digamos, un muro y también una historia de talud para que ustedes aprendan a calcular. Dentro de los 3 métodos, lógicamente, les voy a dar, por así decir, por orden alfabético de, digamos, qué sé yo, no sé cuántos son con A, con B, con C. Pueden hacer su grupo si quieren, pero la presentación es individual. Porque hay mucha gente que ni siquiera no consultan nada, se copian y te lo hacen más bonito y sacan más notas. Quiero que participen, sean conscientes, ¿no? Ya no estamos en estar exigiendo que hagan las cosas, háganlo por su propia cuenta. ¿Ya? ingeniero, ¿hasta qué fecha se van a entregar todos los cuestionarios? Perdón. No le escucho. El cuestionario. ¿Hasta qué fecha dice? Los cuestionarios van a entregar. Por eso le voy a dar una semana para que el cuestionario me presenten presenten el día lunes, pues ya supongo que ya tienen hecho porque le he ido pasando cada clase que hemos terminado y ya hace 2 semanas creo que hemos terminado ya la teoría. Entonces ya deberían tener, porque al inicio de clase dijimos que todo el trabajo que se haga duraba una semana para que entreguen. Entonces el lunes se entregan todos los cuestionarios. Entonces el lunes terminamos las clases y el miércoles, entre el lunes o martes yo se los voy a pasar por las preguntas hechas y para que ustedes vayan desarrollando los temas, ¿ya? Entonces de ahí nos damos el plazo de este miércoles que viene, al próximo miércoles al final. No sé qué fecha es, para anotarlo. Miércoles 22, ingeniero. 22. Entonces miércoles 22. Ingeniero, disculpe una preguntita. ¿Sí? Los cuestionarios los presentamos igual que el anterior semestre, de suelos unos así, impreso y anilladito. Claro, mejor en orden, pues, para que pueda calificarlo bien, porque si me entregan todo ajustado, son hartos. Voy a empapelar o cualquier cosa y eso les perjudica a ustedes. No estoy exigiendo lujo. Lo importante es que lo hagan bien con todos los detalles, digamos. Primeramente, la presentación, ¿no? Que de hecho siempre, ¿no es cierto?, la universidad, la facultad, la carrera, el nombre del profesor, nombre del alumno, grupo, registro, año. Hay gente que no pone ni fecha ni grupo. Y a veces no saben en qué grupo están y resulta que uno está buscando la lista a qué grupo corresponde. Entonces, facilíteme un poco para no mezclar las cosas. Por eso uno se equivoca después y el problema cuando uno pasa las notas. ¿Ya? Pueden hacerlo si quieren a mano, pueden hacerlo si quieren en computadora, todo, pero quiero que lo hagan individual. Ingeniero, ¿y no podría dar unos días más para el cuestionario, por favor? A mí personalmente me falta todavía de los últimos temas y tal vez no lo pueda acabar hasta el lunes. Pero mire, mañana es jueves, viernes, sábado, Lo domingo. que pasa es que estamos en exámenes igual. El sábado tengo examen, el domingo igual. Yo le digo conscientemente, digamos. Yo tengo un concepto de los estudiantes, niños. Si usted depende de su papá, usted trabaja para su papá, porque su rendimiento es en función de su cumplimiento.
Y si usted no trabaja, bueno, entonces está doble el asunto, ¿no? Porque usted mismo es su patrón. Nada es gratis en esta vida. Esfuércese. Así, es que al inicio de clase dijimos eso. Una semana para que presentes. Bueno, ya se han acumulado, supongo que tienen que haber hecho. Y hace 2 semanas que hemos terminado las clases. Nadie. Un esfuerzo, ¿ya? Bueno, en eso quedamos entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.